diaporama hablaremos de la independencia y sus causas, la reforma borbónica, la ilustración y el nacionalismo criollo. Como primer punto hablaremos de la independencia. La independencia de México fue un proceso político y social que se desarrolló a lo largo de 11 años. Inició el 16 de septiembre de 1810 y finalizó el 27 de septiembre de 1821 al liberar a México. La primera etapa de independencia inició con el grito de Dolores, llamado que hizo el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla a sus feligreses para que se rebelaran en contra del virreinato de la Nueva España. 11 años después, el proceso de independencia finalizó con la firma de los Tratados de Córdoba, el documento en el cual se reconocía a México como una nación independiente. Como segundo punto hablaremos de las reformas borbónicas. La reforma borbónica fueron los cambios introducidos a partir del siglo XVIII por la corona española en lo que se refiere a la administración de sus procesos en América, con el claro objetivo de retomar el poder de manera particular el territorio de Nueva España. Así es como será conocida esta época de grandes cambios económicos, políticos y administrativos que se fueron traídos por la dinastía Borbón, que acaba de tomar posesión de España y sus colonias. Como tercer punto hablaremos de la Ilustración. Se denomina Ilustración a la principal corriente del pensamiento europeo durante el siglo XVIII. Dicho término refleja la confianza en que tras siglos de barbarie había comenzado una era ilustrada, que pondría fin a la ignorancia y al fanatismo. Las ideas de la Ilustración comenzaron a poner entredicho fundamentalmente entre la nobleza y la burguesía los principios en los que se basaba el antiguo régimen al proclamar la existencia de sus valores naturales como era la libertad, la igualdad y el derecho a la representación política. La Ilustración fue un movimiento cultural que desde Francia se extendió por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. Como cuarto y último punto hablaremos del nacionalismo criollo. A los principios del siglo XV el nacionalismo adquirió gran importancia en la sociedad novohispana. Los criollos fueron creadores y defensores debido a que no tenían oportunidad de participar en el gobierno del país. Los nacionalistas criollos criticaron a la Iglesia y al régimen monárquico de gobierno, abogaron por las libertades del pensamiento de expresión y se opusieron a la Inquisición. Además, exaltaron el pasado indígena de la sociedad novohispana, enjuiciaron la conquista, se opusieron a los privilegios de los españoles y promovieron el culto a la Virgen de Guadalupe. Los criollos de la Nueva España participaron en la renovación de la ciencia y la cultura, adoptaron y aplicaron las ideas de la Ilustración, llegaron a ser líderes políticos y defendieron la idea de una patria libre y soberana. Primera etapa, inicio del grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla el 13 de julio de 1811. En esta etapa destacó la participación de los criollos el padre don Miguel Hidalgo y Costilla, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, los corregidores don Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Miguel Hidalgo le imprimió un carácter social a la guerra a través de los decretos promulgados en la ciudad de Guadalajara en diciembre de 1810 y su periódico declaró la abolición, la esclavitud, los tributos, gobetas y el uso del papel sellado. Decretó para la devolución de las tierras, también ordenó la eliminación del monopolio en la pólvora. Fundó el periódico El Despertador Americano, que sirvió como medio de propagación de la idea independentista. Al principio el ejército insurgente controló importantes regiones como San Miguel el Grande, Celaya, Salamanca y Guanajuato. Después de tomar la Alhóndiga de Granaditas, los miles de seguidores no tenían ninguna preparación militar ni armas de guerra, por lo que cayeron muertos o heridos o desertaron frente al ejército realista comandado por Félix María Callejas.
En las diferentes campañas militares del Puente de las Cruces, del Aculco o del Puente de Calderón, el ejército insurgente fue perdiendo hombres y fuerzas, y los dirigentes fueron apresados y asesinados. Las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Jiménez fueron trasladados de Chihuahua a Guanajuato y colocadas en las 4 esquinas del Alhóndiga de granaditas como escarmiento. Así se da por terminada la primera etapa de la independencia. Segunda etapa. De la muerte de Miguel Hidalgo hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón el 22 de diciembre de 1815. A la muerte de los principales caudillos, la dirección del movimiento quedó a cargo del sacerdote José María Morelos y Pavón, quien junto con otros caudillos formó un ejército disciplinado militarmente e imprimió el carácter político al movimiento a partir de la organización de un congreso constituyente y la promulgación de la Constitución de Apaxingán, en la que se consignó la soberanía de la nación, la división de poderes, la abolición de las castas y el reparto de la riqueza, entre otras cosas. A pesar de la insistencia de Ignacio López, que señalaba que la soberanía residía en el rey Fernando VII, el Congreso se reunió con 2 diputados elegidos popularmente y 6 nombrados, entre ellos Ignacio López Rayón. El Congreso de Anahuac se inauguró el 14 de septiembre de 1813 en la ciudad de Chilpancingo. Allí José María Morelos presentó el discurso Sentimientos de la Nación, en el que plasmó su ideario político. El 6 de noviembre el Congreso suscribió la Declaración de Independencia redactada por Carlos María de Bustamante, donde se asentaba que la América septentrional rompe y disuelve la dependencia del trono español. Los documentos Sentimientos de la Nación y Decreto Constitucional por la Libertad de la América Mexicana, conocida como Constitución de Apaxingán, tuvieron una clara influencia de la Constitución española de corte liberal promulgada en Cádiz en 1812, de corte liberal que limitaba los poderes absolutos del rey y establecía las garantías individuales. La Constitución de Cádiz de 1812 se estableció: Número 1. La soberanía reside en la nación y no en la monarquía. Número 2. La división de poderes: legislativo, Cortes, judicial, tribunales, ejecutivo, rey con poderes limitados. 3. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, eliminando los privilegios estamentales. 4. Los derechos individuales a la educación, a la libertad y a la propiedad. 5. La libertad de imprenta. 6. La religión católica como única. En esta etapa el ejército insurgente estuvo conformado por hombres leales y valientes como los hermanos Galena, Pablo, José Juan y Hermelindo, los Bravo, Miguel, Víctor, Maximiliano, Leonardo y Nicolás, además de Vicente Guerrero y José Mariano Herrera y Mariano Matamoros. Dicho ejército obtuvo importantes victorias militares, poniendo en peligro la estabilidad del gobierno novohispano. Campañas de Morelos. La independencia de México, tercera etapa, la resistencia. Del fusilamiento de José María Morelos y Pavón hasta inicios de 1821. Después del fusilamiento de Morelos, muchos insurgentes se dispersaron generando guerrillas aisladas que no se representaban peligro para el gobierno novohispano. Mientras tanto, España, el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón en 1815 y se inició una política de reconquista de las colonias americanas. Al mismo tiempo, Juan Ruiz Apodaca, nuevo virrey en 1816, implementó una política. Por un lado, declaró la amnistía o indulto para los insurgentes que quisieran dejar la guerra. Por otro lado, inició una campaña militar persiguiendo ferozmente a los insurgentes. A pesar de ello, la lucha revolucionaria no se acabó. En algunas partes del territorio se mantuvieron brotes guerrilleros, principalmente las comandadas por Vicente Guerrero en las montañas del sur, por Guadalupe Victoria en Veracruz y por Francisco Javier Mina en el Bajío. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfal a la Ciudad de México. Con este hecho se considera la consumación de la lucha de independencia, que inicia el 16 de septiembre de 1810
con el grito de Dolores dado por el cura Hidalgo. El ejército trigarante entró a la capital del país bajo el mando de Agustín de Iturbide, quien desde octubre de 1820 comenzó con sus planes de independencia. El ejército trigarante avanzó y consiguió que se jurara la independencia en varios territorios del país, hasta su entrada triunfal en la Ciudad de México. El 28 de septiembre se instaló la Junta Provisional Gubernativa que firmó el Acta de Independencia. Así México se independizó y quedó libremente de España. A continuación, mi compañera Sandra les dirá cómo fue los primeros años de independencia de México. Bueno, ahora hablemos sobre la historia de México en 1821 a 1827. Los primeros años de la independencia y el imperialismo en México. Todo comienza cuando por fin Miguel Hidalgo termina con el Grito de Dolores. Tras haber terminado con esto, comienza la guerra entre España y Nueva España. Tras más de 11 años de batalla, este termina, gracias a los tratados de Córdoba, donde México fue reconocido como una nación independiente. Pero esto no termina ahí, ya que ahora en México Agustín de Iturbide fue nombrado emperador. Pero aquel hombre solo duró 9 meses. Después de él entra Antonio López de Santa Anna, quien proclamó el Plan de Casamata. De igual manera, se decretó la Constitución de México de 1874. En esta etapa, México fue reconocido como una república federal. Luego de entra Guadalupe Victoria, que buscaba mejorar la economía de México con comercialización. Lo logró, pero no del todo. Bueno, ya después pasaron los 4 años, llega la primera reelección. Fue ahí cuando Manuel Gómez Perraza y Santa Anna se pelearon por el puesto, ya que ambos tenían ideas diferentes y ninguno se ajustaba del uno al otro. Pero pues al final quedó Vicente Guerrero, presidente de la República, y fue en esta etapa cuando se marcó más la división social. Por un lado estaban los liberales y por el otro los conservadores. Los conservadores querían que México siguiera con el mismo régimen de España, como la monarquía, el poder de la iglesia y la centralización del poder en un solo rey o gobierno. Por otro lado estaban los liberales, quienes pues solo querían que México fuera independiente y con democracia. En 1836 se firma la primera constitución centralista conocida como las 7 leyes. Y aquí fue cuando los conservadores tomaron el poder. Esta constitución fue creada por el mismísimo Santa Anna. Pero pues como ha de haber, pues a muchos no le gustaron el mal manejo y la desigualdad que había. Fue por eso que algunas tierras se decidieron separar de México independiente. ¿Y qué creen? Pues Estados Unidos ve esto y lo toma como una ventaja, ya que México estaba debilitado en economía y no tenía cómo defenderse, ya que no tenía armamento ni nada de esto. En eso llega e invade a México y lo logra. Primero toma los puertos y la capital donde estaba todo el poder. Entonces Santa Anna fue obligado a firmar los tratados de Guadalupe, donde perdió medio territorial de México, tales como Baja California, Nuevo México, Arizona, Nevada y Colorado. Ya después todos dijeron hasta aquí, ya que se habían cansado del trato que recibían. Fue ahí cuando surgió los dos seres liberales, quienes fueron Juan Álvarez y su compañero Bonaparte, quienes derrotaron a Santa Anna y le quitaron el poder a la iglesia con éxito. Fue cuando Benito Juárez entra y fue nombrado ministro de la Justicia y ayudó a la Constitución de 1857, el cual era la idea de los liberales. Ganaron pues. Cuando Juárez se incorpora, lo primero que hizo fue quitar las deudas externas y lo inestable que estaba México. Entonces España vio esto y se molestó. También Francia e Inglaterra, y quisieron atacar a México, pero Benito Juárez mandó a su compañero Manuel Doblado a negociar con estas naciones y pues aceptaron excepto España. ¿Por qué? Digo, Francia. Bueno, pues tomó un acuerdo con
conservadores para imponer la monarquía en México y esto les convenía, ya que así se mantenía alertas de su enemigo Estados Unidos. Francia vuelve a invadir a México con la excusa de la deuda, pues todos sabían que era solamente una excusa. El 5 de mayo de 1862 se dio el enfrentamiento entre México y Francia, donde México gana, pero como decíamos al inicio, los conservadores seguían en México y estos querían incorporar a Habsburgo para él ser el emperador de México. Y así fue como de nuevo los franceses entraron otra vez en México, entre conservadores, y en esto hubo una guerra entre conservadores y liberales, pero Francia fue amenazado por Alemania, y este se retiró de México junto con Habsburgo, que fue ejecutado por las órdenes de Benito Juárez. Y así fue cuando se da fin francesa y Benito Juárez quedó bien con México. La Guerra de los Pasteles. Debemos decir que la guerra tuvo un lugar en los años 1838 y 1839, en la que se enfrentaron los países de Francia y México. De hecho, se le conoce a nivel histórico como la primera intervención de Francia en México. Es de resaltar que estrategias similares ya habían funcionado con otros países de América, como por ejemplo Argentina. No obstante, el ataque que recibió México y por ende el bloqueo económico que soportó por poco más de 3 meses fue sinónimo de retroceso y más pobreza. Bueno, en esta parte hablaremos sobre las causas de la Guerra de los Pasteles, la inestabilidad social y política después de la independencia de México, debido a los diferentes movimientos políticos que apoyaban centralismo y federalismo, deudas externas con países extranjeros y especialmente con Francia. Bueno, decir que el conflicto bélico comenzó el 21 de noviembre del año 1838. En esta fecha, un grupo de barcos militares de Francia atacaron el puerto de Veracruz y el fuerte de San Juan de Alúa. Por otro lado, el bando francés envió a Boisdin, quien tenía un ejército de aproximadamente 1,000 soldados en tierra, que se aproximaban a las líneas mexicanas. A continuación, los barcos franceses comenzaban a atacar la ciudad y a realizar un bloqueo que trajo fuertes recuperaciones en la economía de México. Bueno, luego de comenzar el ataque y por ende el bloqueo contra México, Francia logró acorralarlos. Ahora hablaremos sobre las consecuencias. Estos acuerdos se mantuvieron vigentes durante varias décadas a largo plazo. Fueron parte de las causas que provocaron la llegada de Maximiliano como emperador de México en 1864 con ayuda de tropas francesas. Por otra parte, los enfrentamientos armados durante el conflicto que produjeron unos 127 muertos y 180 heridos. Otra consecuencia es el regreso de Santa Anna antes de la Guerra de Prestigio de Santa Anna. Entre el pueblo mexicano había prácticamente desaparecido su operación en Veracruz. A pesar de que fue un fracaso, le sirvió para recuperar parte de esa admiración. La crisis económica. La Guerra de los Pasteles empeoró aún más la delicada situación económica mexicana. Eso es todo por mi parte. La Guerra de Texas en 1836. Esta historia es muy conocida en México como en Estados Unidos. En 1836, el enorme territorio de Texas declaró su independencia de México y se estableció como una república independiente. Tras años de enfrentamientos y negociaciones, los tejanos se libraron del gobierno mexicano. ¿Pero cómo ocurrió algo así? ¿Cómo es que México dejó ir un territorio tan grande que además resultaría estar lleno de petróleo? El Imperio Español tenía un territorio muchísimo más grande del que se podría controlar. Algunos sitios eran explorados y no tenían suficientes colonos como para asentar poblaciones. Los gobiernos españoles y mexicanos fueron conscientes del peligro que corría el norte, en especial Texas, por ser la frontera
con Estados Unidos, así que la estrategia fue poblarla, pero el problema es que nadie quería ir. Pero cuando México proclamó su independencia en 1821, los tejanos temieron que el nuevo gobierno los expulsara o les quitaran sus privilegios, pero Iturbide les ratificó el acuerdo que habían hecho con España, aunque ya varios políticos como Lucas Alamán les había advertido a Iturbide que corrían peligro de perder Texas. Durante el federalismo, los estados, incluido Texas, habían gozado con cierta autonomía, pero la nueva constitución centralista los convertiría en meros valiosos de la capital. La Guerra México-Estadounidense en 1847 y 1848. La intervención estadounidense en México, llamada también Guerra Mexicano-Estadounidense o Guerra de Estados Unidos-Mexicano. La guerra fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1847 y 1848 y que desembocó en la secesión por México de más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. La guerra se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación en 1836 de la República de Texas, tras su separación del Estado mexicano de Coahuila y Texas. Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo, y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en la República de Texas durante su guerra de independencia. En 1847, los estadounidenses desembocaron en Veracruz y conquistaron la capital mexicana, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar en 1848 la Paz de Guadalupe Hidalgo, por la que los mexicanos de Alta California, Nuevo México y Texas, que hoy en día forman los estados de California. La segunda intervención francesa en 1862 y 1867. La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Características de la política. Entre los aspectos a considerar están los espacios donde se forman las decisiones que guían a una comunidad política, los fenómenos sociales y trascendentes en la conformación del poder político. Características de la economía. La economía se caracteriza por lo siguiente. La economía se basa en la teoría de la elección que afirma que los individuos y las empresas tomen decisiones basadas en incentivos y restricciones. Características de la cultura. Se vale de la creación y producción humana, es generada y compartida por un grupo de la sociedad de acuerdo a aspectos geográficos, sociales o económicos. Contaminación en el porfiriato. Durante la modernización en el porfiriato hubo impacto ambiental del suelo y del aire. La contaminación del suelo se dio durante la deforestación de muchas maderas para las vías del ferrocarril, o al igual que las industrias y fábricas tuvieron que ver con la deforestación de muchas maderas, pero la deforestación ha ido cambiando durante la época actual. A causa del modernismo del ferrocarril y de las industrias surgió la contaminación del aire, de gases y humos de las fábricas que van directo al cielo.
pero en la época del Porfiriato no había tanta contaminación como ahora que existen millones de fábricas en todo el mundo que está acabando con el planeta Tierra. En esta época utilizaron mucha agua y toda esa agua fue desperdiciada en el lapso de la construcción de las vías del ferrocarril y de las industrias. Eso generó la contaminación del agua, pero no como hoy en día que la contaminación del agua ha sido fatal y ha provocado la muerte de muchas especies de seres vivos. La contaminación en esa época trajo consigo enfermedades graves como epidemias graves de viruela, sarampión, tos ferina, peste, cólera e influenza. ¿Cómo se utilizaba el petróleo en el Porfiriato? El petróleo se utilizaba para evaporar la salmuera y así obtener sal. Para ese momento existía una gran red de pozos petroleros conectados con minas de sal a través de tuberías de bambú. Hoy en día se usa para transporte, energía industrial, calefacción e iluminación, lubricantes, uso de sobreproductos y la industria petroquímica. Tipos de reproducción sexual y asexual. Bueno, una de las características que les ha permitido sobrevivir a los seres vivos del planeta y de preservar las especies es la reproducción. Existen dos tipos de reproducción sexual y reproducción asexual. Pues la reproducción sexual existe una alta variabilidad genética, ya que procede a la contaminación del ADN de los individuos distintos de las diversas, facilita la adaptación de la especie ante los cambios ambientales y así poder sobrevivir. Pero igual existen desventajas que son mayor al gasto de energía de la búsqueda y lucha de buscar pareja, mayor tiempo de gestación y menor número de descendientes, y se necesita de dos progenitores para dar origen a un nuevo ser vivo. Bien, en la reproducción asexual, en esta solamente se necesita de un progenitor para dar origen a un nuevo ser vivo, y en periodos cortos es posible optar a una gran cantidad de descendientes. Y cuando a desventajas, pues no hay variabilidad de la especie, es decir, todos los descendientes son idénticos. Algunos organismos necesitan de condiciones externas como el viento o el agua para reproducirse, y estos son muy sensibles a los cambios ambientales a los que se genera una incapacidad para adaptarse a los nuevos lugares, poniendo en peligro la especie. Comunicación celular. La comunicación celular es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información físico-química con el medio ambiente y con otras células. Tipos de comunicación celular que existen. Según la relación que exista entre la célula emisora de la señal y la receptora, se habla de transmisión intracrina, autocrina, yuxtacrina, parocrina, endocrina y neuroendocrina. ¿En qué consiste la comunicación celular? Pues la transferencia de información de una célula a otra. Las células se comunican entre sí mediante señales directas, entre ellas o mediante la emisión de una sustancia recibida por la otra célula. La comunicación celular es importante para el crecimiento y el funcionamiento celular normal. Sistema tegumentario. El sistema tegumentario está formado por la piel y sus anexos. La piel o tegumento es el órgano que delimita el cuerpo de un ser vivo, es decir, cubre su superficie exterior y es la primera barrera protectora del organismo. En la piel colaboran distintos tejidos para realizar sus funciones especializadas, entre las que se encuentran ser permeable, esto lo permite su epitelio, tener resistencia mecánica proporcionada por una matriz extracelular compuesta por fibroblastos, célula alargada. Necesita irrigación sanguínea para el intercambio de sustancias a través del tejido epitelial de los vasos sanguíneos. La piel está constituida por tres capas, un epitelio, la epidermis, que es el tejido especializado de este órgano, un tejido conjuntivo, que es dermis, y la hipodermis, capa más profunda. La epidermis es el tejido del organismo más expuesto a las agresiones, ya que se encuentra en la parte externa. La epidermis consiste en una capa formada principalmente por los llamados queratinocitos. Esta capa es constantemente sustituida por la descamación y la renovación.
en su punto más grueso en las plantas de los pies. Por ejemplo, la epidermis puede tener hasta 2 milímetros de espesor cuando el promedio es de 0.05 milímetros. La epidermis está dividida en 5 capas, desde el interior hasta el exterior. Extracto de células basales. Esta capa está constituida en su mayor parte por queratonicitos, que son productores de queratina, y también contiene melanocitos, que producen la melanina, que es el pigmento responsable de la coloración y bronceado de la piel. Las células de Merkel, que también se encuentran en este extracto, se asocian con fibras nerviosas y transmiten parte del tacto, frecuentemente en las palmas de las manos y plantas de los pies. Espinoso. Los queratinocitos están hundidos como una red mediante zonas de abscesión o puentes intercelulares. Si hay una enfermedad en esta capa, probablemente hay retención de agua y se pueden formar ampollas. Aquí también se encuentran las células de Langerhans, que forman parte del sistema inmunológico. Capa transparente. La capa transparente o extracto lúcido se halla solo en las partes más gruesas de la epidermis. Capa de las células glandulares. Los queratinocitos presentes en esta capa contienen glándulos de queratohialina que causan queratinización progresiva. Extracto córneo. En la capa cornea de la piel de las células muertas resultantes de queratinocitos se agrupan junto con las sustancias muertas de la piel. Entonces se desprenden las escamas córneas. Los queratinocitos varían en las distintas capas. Células basales forman la capa más interna, adherida a la membrana basal, y son las únicas que se dividen. Células espinosas. Se disponen en varias capas por encima de las células anteriores. Se observan como espinas en el microscopio. Células glandulares. Sus uniones determinan la barrera de permeabilidad que impide la pérdida de fluidos. Es el límite entre la parte más activa de la piel y la parte superficial. Escamas forman parte del extracto córneo. Se trata de células muertas reducidas a láminas planas. Dermis es el tejido conectivo de la piel. Las fibras colágenas y elásticas de la dermis hacen a la piel más resistente y deformable. Al mismo tiempo, la dermis forma elevaciones llamadas papilas que se proyectan hacia la epidermis en algunas partes del cuerpo, como en las palmas de las manos y plantas de los pies. La epidermis acompaña los pliegues de la dermis formando surcos y elevaciones, de allí las huellas de cada persona. La dermis recibe abundante irrigación sanguínea. Hipodermis, llamada panículo adiposo o tejido celular subcutáneo. La hipodermis es la capa más profunda de la piel. Está formada por tejido adiposo especializado a la reserva de grasas. El grosor depende de la zona del cuerpo y el estado nutricional del individuo. La grasa acumulada en esta parte es la reserva energética a lo largo plazo y actúa como aislante térmico, ayudando a conservar el calor corporal en la piel. Hay 3 tipos de glándulas que se desarrollan a partir de la epidermis. Sebáceas secretan sebo, una materia grasa cuya misión es impermeabilizar y lubricar la piel y el pelo. Esto impide el crecimiento de algunos microbios. Sus conductos desembocan en el folículo piloso. Sudoríparas secretan sudor que se libera por los poros de la piel. Este sudor contiene, además de los desechos, sustancias que cumplen un papel de defensa contra algunos microbios. Tienen una función refrigerante. Las glándulas sudoríparas pertenecen a 2 tipos: merocrinas, cuando la secreción es liberada sin dañar la integridad celular, y apocrinas, si liberan parte del citoplasma durante la secreción. Mamarías. Estas glándulas son apocrinas. Su principal función es la producción de leche para permitir la nutrición durante los primeros meses de vida del recién nacido. Principales enfermedades del sistema tegumentario. La dermatitis describe la inflamación de la piel. Comienza por un sarpullido que pica. Se extiende con el enrojecimiento e hinchazón. Este trastorno no es contagioso ni mortal, sin embargo te mantiene incómodo. El piel de atleta es una infección de la piel que produce comezón, descamación y picazón en varias áreas de la piel. Se transmite principalmente en zonas donde hay humedad y la gente camina descalza. Afecta principalmente a los pies o la ingle.
Alopecia areata es un trastorno en el que el sistema inmunológico ataca los folículos pilosos, es decir, se pierde pelo de algunas o todas las regiones del cuerpo. La psoriasis es otra enfermedad que no es contagiosa, sin embargo es crónica y autoinmune. La producción excesiva de la piel conduce a la acumulación de células de la piel que tienen un color blanco plateado. Hay inflamación y enrojecimiento de la zona afectada. Se encuentran en las rodillas, codos, cuero cabelludo, genitales, entre otras. Las verrugas son tumores redondos que son producidos por el virus de papiloma humano. Son contagiosas a través del contacto. Además de las enfermedades mencionadas, se presentan también herpes, ampollas, entre otras. Sistema muscular. El sistema muscular está formado por el conjunto de músculos esqueléticos cuya misión es el movimiento del cuerpo. Junto con los huesos forman parte del sistema locomotor, del cual es la parte activa. Puesto que los músculos son los responsables de los movimientos de los huesos, colabora también con las articulaciones y los ligamentos. Los músculos responden a impulsos nerviosos. Estos guían por nervios motores que terminan en los músculos a la zona de contacto entre un nervio y una fibra muscular extraída esquelética. Se le conoce como unión neuromuscular o placa motora. Entre las funciones del sistema muscular tenemos el movimiento de alguna parte del cuerpo o de su totalidad, producción de calor. Los músculos producen 40% de calor corporal en reposo y 80% en movimiento. Se encarga de mantener la postura, expresar sentimientos principalmente por los músculos de la cara. Los tipos de músculos según su movimiento son flexores y extensores, acercan o separan dos partes de un miembro. Abductores y abductores, alejan o acercan partes de movimiento hacia un eje central. Rotadores, hacen girar un hueso alrededor de un eje longitudinal. Elevadores o depresores, levantan o bajan una parte del cuerpo. Esfínteres y dilatadores, cierran o abren un orificio corporal. La estructura de un músculo esquelético desde un punto de vista morfológico presenta dos zonas diferentes. Tendones se encuentran en los extremos de los músculos. Su función es insertar el músculo en el hueso. Vientre muscular, zona central del músculo, elemento contráctil, es decir, que él se lleva a cabo la contracción muscular. Los esqueléticos están formados por fibras musculares extraídas. Cada fibra muscular está rodeada por una fina membrana de tejido conjuntivo, denominado endomisio. Varias fibras se agrupan en manojos llamados fascículos musculares. Cada fascículo está rodeado por tejido conjuntivo llamado perimisio. El conjunto de fascículos está rodeado de tejido conjuntivo llamado epimisio. Los componentes de tejido conjuntivo se unen para formar un tendón mediante el cual el músculo se inserta al hueso. Los músculos esqueléticos contienen abundancia, vasos sanguíneos, nervios y receptores sensoriales. Los principales músculos del cuerpo son el aparato digestivo. El aparato digestivo es aquel que incorpora nueva materia orgánica, realizando su digestión y posterior absorción, así como la defecación de sustancias no absorbidas. El tubo digestivo se prolonga en el intestino delgado. En su primera porción recibe secreciones de las glándulas intestinales, las bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que desgranan los alimentos para que sean aprovechados los nutrientes. El tubo digestivo contiene por el intestino grueso o colon hacia el recto que termina en el ano, y es por donde se evacúan los externos rectos. Heces, compuestos de agua, desechos no digeribles, sales biliares y bacterias. Las hormonas que se secretan en el aparato digestivo circulan en el torrente sanguíneo para posteriormente actuar en los receptores que se localizan dentro del mismo tubo digestivo. También están las enfermedades del aparato digestivo.
Esta es la apendicitis. Es la inflamación del apéndice, que es un tubo pequeño en forma de dedo, que se bifurca desde la primera parte del intestino grueso y puede resultar inflamado o infectado, causando dolor en la parte inferior del abdomen. Está también la diarrea. Es aumento en el número de evacuaciones intestinales, generalmente líquidas. Una diarrea prolongada puede traer como consecuencia la deshidratación. Sistema circulatorio o transporte. El sistema circulatorio interviene en las defensas del organismo, regula la temperatura corporal, transporta hormonas, entre otras acciones. En los animales hay dos tipos de sistema circulatorio. La primera, sistema circulatorio abierto. En este tipo de sistema se tiene uno o más corazones dependiendo de la especie, una red de vasos sanguíneos y una serie de espacios interconectados dentro del cuerpo, llamados hemoceles, el cual ocupa el 20 a 40% del volumen del cuerpo. La segunda, que es el sistema circulatorio cerrado, está presente en algunos invertebrados como la lombriz de tierra y muslos muy activos como el calamar y el pulpo. Los sistemas circulatorios cerrados son característicos de los vertebrados, incluyendo los seres humanos. La sangre es confinada al corazón y los vasos sanguíneos que se ramifican de manera elaborada por todos los tejidos y órganos del cuerpo, que permite la intervención de intercambio de nutrientes y de células. Las funciones del sistema circulatorio son que distribuyen los nutrientes del sistema digestivo a las células del cuerpo, ayuda a regular la temperatura corporal mediante ajustes en el flujo sanguíneo, protege al organismo de las enfermedades haciendo que circulen glóbulos blancos y anticuerpos. El sistema circulatorio consta de tres partes principales. 1. Una bomba, la cual es el corazón, que mantiene la sangre en circulación. 2. Un líquido, la cual es la sangre, que sirve como medio de transporte. 3. Un sistema de conducto, los vasos sanguíneos, que transportan la sangre de todo el cuerpo. El corazón. El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Es el responsable de bombear la sangre a todo el cuerpo humano, aportando oxígeno y nutrientes a las células y todos los tejidos. La mayor parte está conformado de un tipo muscular especializado, la cual es el músculo cardíaco, que solo se encuentra en ese órgano. El corazón humano late alrededor de 100.000 veces al día. Cada latido del corazón es una serie de eventos coordinados que se conoce como ciclo cardíaco. Sangre. La sangre tiene dos componentes principales. La primera es un líquido llamado plasma, que comprende aproximadamente el 55% del volumen de la sangre. Es muy rico en proteínas, entre las cuales destacan la albúmina, los factores de la coagulación y las inmunoglobulinas. La segunda es las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas que se encuentran suspendidas en el plasma, y constituye alrededor del 45% del volumen de la sangre en los hombres y el 40% en las mujeres. Una persona tiene 5 litros aproximadamente. Vasos sanguíneos. La sangre circula por todo el cuerpo dentro de una red de conductos tubulares a los que se les denomina vasos sanguíneos, y junto con el corazón constituye el sistema cardiovascular. Hay tres tipos de vasos sanguíneos. La primera, las arterias y arteriolas, llevan la sangre desde el corazón hasta demás partes del cuerpo. La 2, venas y vénulas, conducen la sangre hasta el corazón. La tercera, los capilares, constituyentes el vínculo entre venas y arterias. Caracteres de músculos están formadas por una capa de célula endotelio que separa la sangre y el tejido entre sí. Enfermedades del sistema circulatorio. Está el arteriosclerosis. Es el endurecimiento de las paredes de las arterias debido a la edad. Taquicardia, frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto. El aparato respiratorio es el encargado de captar el oxígeno
del aire y desprender el dióxido de carbono que se produce durante la respiración. El sistema respiratorio de los seres humanos está formado por vías respiratorias y fosas nasales. En el caso de las fosas nasales, son dos cavidades situadas encima de la boca. Se abre al exterior por los orificios de la nariz, sentido del olfato, comunicándose con la faringe en la parte posterior. En el interior de las fosas nasales se encuentra la membrana pituitaria, que alienta y humedece el aire que respiramos. En el caso de las vías respiratorias, está formada por faringe. Se encuentra a continuación de las fosas nasales de la boca, formando parte también del aparato digestivo y es aquella por la cual pasan los alimentos que ingerimos y el aire que respiramos. Está también la laringe. Está situada en el comienzo de la tráquea. Es una cavidad formada por cartílagos. Está también la tráquea. Es un conducto que se localiza después del esófago. Está también bronquio. Son dos tubos en que se divide la tráquea. Penetra los pulmones donde se ramifica muchas veces hasta llegar a forma de bronquio. Los pulmones son dos masas globulares. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo solo 2. La mecánica de respiración se da de la siguiente manera. La primera duración, la inhalación, los impulsos nerviosos rítmicos del cuerpo estimulan el diafragma para traerlo, es decir, para jalarlo hacia abajo. Enfermedades del aparato respiratorio. Está el resfriado. Es el más común durante varias épocas del año. Es una enfermedad infecciosa causada por virus. Está la influenza. Es una enfermedad viral altamente contagiosa. Se contagia por estornudos o tos. La tercera es la amigdalitis. Consiste en la inflamación de las amígdalas, también llamadas anginas, donde se engrosan, se inflama y causa dolor en la garganta. Sistema urinario. El sistema urinario comprende una serie de órganos, tubos, músculos y nervios que está formado en conjunto para producir, almacenar y transportar la orina, que está conformado por 2 riñones, 2 uretres, esfínteres, la vejiga y la uretra. Además, los sistemas urinarios ayudan a mantener la homeostasis, regulando la composición de la sangre y el líquido extracelular, sustancia compuesta por agua que baña todas las células. Dentro de los estrechos límites requeridos para un metabolismo celular, regula los niveles de iones en la sangre como potasio, sodio, cloruro y calcio, manteniendo el pH apropiado en la sangre al regular los concentradores de iones hidrógeno y carbonato. Requiere los nutrientes importantes como la glucosa y los aminoácidos en la sangre y secreta las sustancias que ayudan a regularizar la presión arterial y los niveles de oxígeno en la sangre. Los riñones son los órganos del sistema urinario en los que se filtra la sangre y se produce la orina. Durante el proceso de filtración, agua y moléculas como la urea produce por descomposición de los aminoácidos. Enfermedades más comunes en el sistema urinario. Nefritis o inflamación del riñón. Es una de las enfermedades renales más frecuentes en los niños. En un examen microscópico de orina, la presencia albuminina indica que hay una alteración por exceso de proteínas séricas en la orina. Cistitis es una inflamación en la vejiga, lo que resulta por una infección por bacterias. Hay dolor alguno al caminar, dolor pélvico, urgencias rutinarias de orina, pero no se lleva a vaciar completamente. En ocasiones hay presencia de sangre en la orina. Las mujeres son más vulnerables ya que su uretra está más cerca del ano. La incontinencia urinaria es uno de los trastornos más molestos porque no se tiene control a la vejiga. Las causas pueden ser varias, desde el estreñimiento, consumo de alcohol, beber demasiados líquidos e incluso el embarazo. Insuficiencia renal crónica. Hay una
disminución gradual en el funcionamiento normal del riñón, disminuye la capacidad de eliminar desechos, concentra la orina y conserva los electrolitos. La causa más común es la diabetes, la hipertensión, agrandamiento de próstata. El sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de controlar las funciones vitales, regenerar información de los sentidos y elaborar respuestas. Está formado por el sistema nervioso central CNC, que incluye el encefalato y la médula espinal, y los nervios que conforman el sistema nervioso periférico CNP. El sistema nervioso central realiza las más altas funciones, ya que entiende y satisface las necesidades vitales y da respuestas a los estímulos. Las funciones más importantes son detección de estímulos, transmisión de informaciones, coordinación general. El cerebro es el órgano más importante en este proceso, ya que sus diferentes estructuras rigen la sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y la función de los demás órganos. El cerebro está conformado por la sustancia gris por fuera, que contiene más o menos de 10 millones de neuronas que transmiten los mensajes que dan la vida a cada parte del cuerpo, y la sustancia blanca por dentro. Su superficie no es lisa, sino que tiene unas salientes llamadas circunvalaciones y unos surcos denominados cisuras. Está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, donde se distinguen unas zonas llamadas lobulosas que llevan el nombre del hueso en que se encuentra. El cerebro es el órgano de las habilidades intelectuales, atención, memoria, inteligencia, entre otros. La médula espinal. Se localiza enfermedades comunes en el sistema nervioso. El Alzheimer es un trastorno cerebral que se presenta en un desarrollo progresivo y fatal, dado que construye las células del cerebro, provocando pérdida de memoria, problemas de pensamientos, de la conducta. Actualmente no hay cura, solo tratamiento que mejora la vida del paciente. Parkinson es un desorden progresivo del movimiento que ocurre por deterioro de las neuronas en un área del cerebro. Se presentan temblores, rigidez corporal, inestabilidad en la postura, depresión, dificultad para tragar y masticar, entre otros. La epilepsia es un desorden que consiste en el envío anormal de señales por parte de las células, es decir, la actividad neuronal se altera y provoca sensaciones extrañas, cambios en las emociones y en los comportamientos, convulsiones, espasmos musculares y pérdida del conocimiento. Sistema glandular. El sistema glandular es una red de comunicación que se ocupa de regular impuestos básicos y emociones. Algunas de sus funciones son: Número 1. Promueve el crecimiento de la identidad sexual. 2. Controla la temperatura corporal. 3. Ayuda a generar energía para el cuerpo. 4. Contribuye a la reparación de los tejidos dañados. El sistema glandular incluye a las glándulas endocrinas que producen exclusivamente hormonas, las cuales son liberadas por medio de la corriente sanguínea, y su correcto funcionamiento depende de la generación de una serie de productos químicos que son necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Además, cada hormona tiene una función específica. El sistema glandular o endocrino es el encargado de cuidar que cada órgano mantenga su correcto funcionamiento y que realice su función a tiempo. Las glándulas endocrinas más importantes son las épfisis o pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las pancreas, las supraráneas, los ovarios y los testículos. Enfermedades más comunes. Las enfermedades más comunes son enfermedad de Graves, enfermedad de Hashimoto, enfermedad de las tiroides y el embarazo, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y enfermedad de adicción, prolactinoma. Sistema glandular. El sistema glandular es una red de comunicación que se ocupa de regular impuestos básicos y emociones. Algunas de sus funciones son: Número 1. Promueve el crecimiento de la identidad sexual. 2. Controla la temperatura corporal.
3. Ayuda a generar energía para el cuerpo. 4. Contribuye a la reparación de los tejidos dañados. El sistema glandular incluye a las glándulas endocrinas que producen exclusivamente hormonas, las cuales son liberadas por medio de la corriente sanguínea y su correcto funcionamiento depende de la generación de una serie de productos químicos que son necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Además, cada hormona tiene una función específica. El sistema glandular o endocrino es el encargado de cuidar que cada órgano mantenga su correcto funcionamiento y que realice su función a tiempo. Las glándulas endocrinas más importantes son las épfisis o pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las brancas, las supraráneas, los ovarios y los testículos. Enfermedades más comunes. Las enfermedades más comunes son enfermedad de Graves, enfermedad de Hashimoto, enfermedad de las tiroides y el embarazo, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, enfermedad de adicción, prolactinoma. Hola, ahora hablemos de un tema que es la contaminación del agua. Bien, el agua es uno de los principales medios que tiene el ser humano, los animales y las plantas para poder sobrevivir. Pero poco a poco este recurso se va contaminando debido a los procesos propios del medio ambiente y también por el ser humano. ¿Qué es la contaminación del agua? Bueno, la contaminación del agua consiste en la alteración y deterioro del agua hasta hacerse inservible, es decir, hasta volverse tóxica para el consumo de las especies terrestres y para nosotros los humanos, e inhabitable para las especies acuáticas. ¿Cómo se contamina el agua? La contaminada por culpa del aumento de las temperaturas, las cuales provoca la alteración del agua al disminuye el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación que origina la aparición de sedimentos o bacterias bajo el suelo, el cual contamina el agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas que utilizan en los campos de cultivos. Estos se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. También por el vertido de accidentes de petróleo. La basura. También existe contaminación debido a los agentes progenitores tales como las bacterias, virus, protozoarios y parásitos. El mal manejo que le da a la gente el agua. Cuando este se contamina mucho debido al uso de detergentes que es usado al lavar cerca de los ríos o lagos. Bueno, al contaminar el agua trae con sí algunas consecuencias, las cuales hablaremos ahora. Bien, tales como la destrucción o desaparición de la biodiversidad. Los ecosistemas acuáticos y también los seres humanos se ven muy perjudicados o causados a la alteración de la cadena alimenticia y contraer enfermedades al beber o utilizar el agua. Y por último, ¿cómo prevenir esto? Bien, 1. Uso de nutrientes y plagas naturales. 2. Mejor tratamiento de las aguas residuales. 3. Acabar con la deforestación. 4. Agricultura e industrias más sostenibles. Y 5. Reducción de aceites y baterías. Bueno, esto fue todo acerca del tema de la contaminación del agua. ¿Qué es la contaminación del suelo? Este mal invisible aparece cuando la concentración de contaminantes en la superficie es tan alta que daña la biodiversidad del suelo y pone en riesgo nuestra salud a través de la alimentación. Una de las fuentes de contaminación del suelo más usual es el almacenamiento incorrecto de productos y residuos en actividades industriales,
Como ejemplos más comunes de este tipo de problema podemos citar las fugas en tanques de almacenamiento o los vertidos accidentales en superficies sin impermeabilizar. Principales contaminantes que hay en el suelo. Entre los principales contaminantes del suelo se cuentan metales pesados, microorganismos patógenos, hidrocarburos, plaguicidas, basura, ácidos y agua de relieve, entre otros. La contaminación de los suelos pone en peligro el ecosistema y la salud de todos los seres vivos. Las sustancias o elementos que contaminan los suelos pueden ser de tipo sólido, líquido o gaseoso y no son biodegradables, por ejemplo, pesticidas, plástico, derivados del petróleo. ¿Cómo podemos hacer para evitar la contaminación del suelo? Para evitar la contaminación del suelo se usan las medidas de prevención como el reciclaje de envases, papel o vidrio, así como los residuos orgánicos son fundamentales. La contaminación lumínica. La contaminación lumínica es un tema bastante discutido. Una de las definiciones establece que la introducción de la luz artificial produce una degradación de los ecosistemas o el estado natural. La contaminación lumínica corresponde a la alteración de la oscuridad natural de la noche, provocada por la luz desaprovechada, innecesaria o inadecuada, generada por el alumbrado de exterior, la cual genera impacto en la salud y en la vida de los seres vivos. Contaminación del aire. La contaminación atmosférica es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgos, daños o molestias para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestos a dicho ambiente. La contaminación del aire puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer del pulmón. Los principales medios por los cuales se produce contaminación atmosférica se encuentran en los procesos industriales en donde se realiza combustión, así también como la quema de basura. ¿Qué es la contaminación auditiva? A la contaminación auditiva se le llama contaminación acústica o contaminación sonora al exceso del sonido que alteran las condiciones normales, como son los sonidos excesivos y molestosos, que es provocado por los humanos, como el tráfico, aviones y barcos. Esos son los que producen efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. ¿Cuáles son los tipos de contaminación auditiva que existen? Existe tráfico automovilístico, tráfico aéreo, obras de construcción, restauración, ocio nocturno y animales. ¿Y cómo contaminó en el año del Porfiriato la contaminación auditiva? Pues se gestionó durante el Porfiriato el tema del desagüe, problemas derivados de la contaminación y las cuestiones agrarias. Es todo por mi parte. La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados por petróleo que contenga azufre. En interacción con el agua de la lluvia, estos gases forman ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Finalmente, estas sustancias químicas caen en la tierra, acompañando las precipitaciones, lo que constituye la lluvia ácida. Destruye plantas, cosechas y jardines. La contaminación atmosférica primarios que dan origen a la lluvia
Pueden recorrer grandes distancias, ya que son trasladados por el viento o cientos o miles de kilómetros antes de precipitar en forma de rocío, lluvia, llovizna, granizo, nieve, niebla o neblina. La lluvia normalmente presenta un pH de aproximadamente 5 a 65, ligeramente de ácido debido a la presencia del CO2 atmosférico, que forma ácido carbónico H2CO3, que se considera lluvia ácida si presenta un pH del vinagre CpH3. Valores que se alcanzan cuando en el aire hay uno o más de los gases citados. ¿Qué tipos de lluvia ácida existen? Existen los tipos de ácido de azufre 502 y los ácidos de nitrógeno NOx. Son los principales compuestos de precursores de lluvia ácida. Sin embargo, en este fenómeno participan otros compuestos de cloro, amoníaco y compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados Celsius. Si la atmósfera no atrapara ninguno de esos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 Celsius. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99.93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados cloruro de carbonos. En la proporción adecuada de estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases del efecto invernadero? Hay tres razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono. 3. Aumento de la población. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases del efecto invernadero.